Comparto pantalla y, bueno, damos inicio a la clase. Quiero preguntar si alcanzan a apreciar pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta sesión número 7 de Teología de la Revelación. El tema, según el sílabo que toca el día de hoy, es revelación progresiva en la Biblia. Y bueno, pues a lo largo de todas estas 6 clases, séptima que hoy empezamos, hemos insistido mucho en que la revelación está asociada con la voluntad propia de Dios de darse a conocer al ser humano, donde la iniciativa la toma Él. El día de ayer estábamos pues hablando en casa de ustedes, y entre mis hijos surgió la pregunta. De qué tan importante es el conocimiento que nosotros tengamos, pues acerca de teología y de todas las materias asociadas con nuestra formación como cristianos. Y algo que concluíamos es que todo ese conocimiento, toda esa información que usted pueda tener de las diferentes materias, sean de teología, sean de historia, sean de interpretación de la Biblia, sean del tratamiento del Espíritu Santo, toda esa información que usted estudia va a cobrar sentido, va a tener un significado para usted en el momento que Dios decide por cuenta propia de él revelarse, darse a conocer a usted. Un profeta dijo, de oídas te conocía o de oídas sabía de ti, pero hoy mis ojos, ¿no? Te pueden ver. Entonces, la revelación, el que Dios se muestre, se dé a conocer a nosotros por iniciativa propia, va a tener un efecto de tal forma que cualquier información, conocimiento que tengamos acerca de Él, va a cobrar sentido, va a tener un significado para nosotros. Y lo más importante que hemos subrayado de la revelación es que la revelación produce una transformación en el ser humano, una transformación profunda, una transformación que realmente se nota. Entonces, bueno, el día de hoy lo que vamos a ahondar es cómo esta voluntad, ¿verdad?, de Dios de darse a conocer a los seres humanos, pues ha sido progresiva en la Biblia. En las sesiones anteriores, pues ya hemos tocado un poco, pero hoy lo que haremos es sistematizar pues este título. ¿Qué buscamos con esta sesión? Bueno, pues nuevamente que subrayemos lo que es la revelación progresiva. Punto número 2, que tengamos presente cuáles son esas 3 etapas en las que se da la revelación progresiva, y sobre todo no perder de vista que que Dios es Dios vigente, Dios es Dios con nosotros, Dios es en la mañana, en esta tarde, en la noche, y lo seguirá siendo mañana. Entonces, vamos a tratar de desarrollar esta parte. En primera instancia, subrayo, hermanos, hermanas, que la revelación progresiva es un conocimiento, o Dios, ¿verdad?, se da a conocer al ser humano de una manera gradual, ajá, de menos a más. Vivimos una época donde los seres humanos no estamos dispuestos a esperar, no estamos dispuestos a tener paciencia. Vivimos en una época de lo instantáneo, la comida instantánea, los productos instantáneos. Anteriormente usted compraba algo y duraba mucho tiempo. Usted hoy compra algún insumo para la casa, algún producto, y pues casi parece ser que son desechables. Anteriormente la ropa duraba hasta que se acababa, y hoy
la primera lavada y pues ya se deshilachó, ya se despintó. ¿Por qué? Porque pues somos una sociedad que no está acostumbrada a ir en aumento de una manera progresiva y con paciencia. Entonces, la forma en que Dios decide darse a conocer a la humanidad es gradual. Y esta forma incluye pues su carácter, ¿no? Los principios, los valores, la valía que lo sustenta como tal. Incluyen, bueno, pues también conocer su voluntad. La voluntad de Dios es una que nosotros vamos comprobando. Ajá. De hecho, Romanos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio de la transformación de nuestro entendimiento y de esa manera podemos comprobar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y perfecta. Y bueno, pues esto, el conocer la voluntad de Dios también es un proceso gradual. Y lo más importante, su plan, ¿no? Su plan redentor para cada ser humano. Dios tiene una característica de eternidad, de inmensidad, al grado de que he pensado yo, para cada ser humano tiene un expediente bien ubicado, un expediente que trasciende, un expediente que jamás va a perder en los trabajos cuando uno se matricula, ¿verdad? Pues tienen un expediente y ahí pues están nuestros documentos de identificación. Si nos portamos bien, pues están los reconocimientos, pero si nos portamos mal, pues también hay un extrañamiento que está en nuestro expediente. Pero pues aún esos expedientes, por más cuidados que estén, sean en físico, sean electrónicos, algo sucede y se pierden. Ujú. Sin embargo, el expediente que Dios tiene de cada ser humano es un expediente que no se va a perder y que sobre todo tiene un propósito. Hay tres etapas a través de la Biblia, la revelación de Dios como ser supremo, la revelación de Dios como ser altísimo, que es autor, consumador de la fe y quien sustenta todas las cosas que conocemos y aun las que no conocemos. Tiene tres etapas. La primera de ellas, pues se dio a lo largo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, de manera progresiva, dosificada, va ayudando al ser humano a conocer quién es Dios. La segunda etapa es en la revelación, ¿verdad? Que Jesucristo tiene de sí mismo, pues a través de los evangelios. Y la tercera etapa, pues viene desde que la iglesia comienza su función en el plan de Dios. Aquí mencionar en relación a que la revelación progresiva se da también a través de que la iglesia cumple su objetivo en esta tierra. Es importante mencionar que en el Antiguo Testamento pues no aparece la palabra iglesia. Es un plan estratégico que Dios se reservó, que no lo dio a conocer a nadie, solamente Él tenía conciencia de este grupo de personas que hoy formamos la iglesia, pero que a través de ella continúa todavía la revelación. En el Antiguo Testamento, y ya lo hemos abordado, la revelación está manifiesta a través de la creación. Comentamos que el diseño inteligente de cada ecosistema, de cada sistema planetario, el diseño inteligente en el funcionamiento del propio cuerpo humano, el diseño inteligente de las estaciones, la ocurrencia de los climas a través de ciclos y cada manifestación de vida que nosotros somos capaces de contemplar siempre va a tener ese diseño inteligente superior que Dios, digamos, adicionó a lo que nosotros conocemos como creación. En el Antiguo Testamento, bueno, pues también se encuentra la ley.
La ley demuestra al ser humano una sola cosa, que somos imperfectos, que somos incapaces de cumplir reglas y que por esa razón necesitamos de que Dios nos salve. La revelación de Dios, bueno, pues también a través de los pactos. Aquí quisiera pedirle a mi esposa, si es tan amable, de comentarnos un poco acerca de los pactos. Este es un conocimiento también muy, muy profundo, ¿verdad? Y bueno, pues Dios es Dios de pactos y en el Antiguo Testamento pues se señala de una manera muy puntual cómo conoce uno también a Dios a través de los pactos. Ann, ¿pudieras apoyarnos aquí a comentar un poco acerca de los pactos? Por favor. Bueno, están marcados principalmente en el Antiguo Testamento, me parece que son cuatro. Es el adámico, que es el que hizo Dios con Adán directamente, que vimos en Génesis. ¿Cuál era el único mandato? Pues que de todo árbol podía comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comería, porque el día que lo hiciere moriría, ¿verdad? Entonces ese es el primer pacto. Después hace otro perdón, es el edénico, luego viene el adámico, cuando caen en pecado y que el Señor se ve en la necesidad de ponerles ropas, túnicas de los animales. Y bueno, está en Génesis 3:15 marcado que a través de la mujer vendría aquel que aplastaría a la cabeza de Satanás. ¿Verdad? Después viene el pacto con Noé, cuando el Señor decide traer el diluvio y se arrepiente de ello y estableció un arco iris en las alturas para decirnos que no volvería a destruir la tierra con agua. Luego viene con Moisés cuando está en el Sinaí. Y ahí, bueno, en el Sinaí el Señor quería hacer un pacto con su pueblo, pero sabemos lo que pasó. El pueblo no estuvo dispuesto, subió nada más Moisés, dio las leyes a través de las dos tablas, ¿verdad? Pero sabemos qué consecuencias tuvo, ¿verdad? Noé se enoja, las destruye y tiene que volverlas a hacer para que quedara ese testimonio. Y también hay otro pacto que se hizo con David en cuestión de que a través de David vendría el linaje de David vendría nuestro Salvador, que es Jesucristo. Entonces, hasta ahí, no sé, ¿sí? ¿Está Sí, bien? muchas gracias. Muchas gracias. Y miren, en todos estos pactos que enuncia mi esposa y que uno encuentra en el Antiguo Testamento, hay un común denominador. Y ese común denominador es que Dios está dispuesto a, a establecer un acuerdo con el ser humano. Dios está dispuesto a tener un acercamiento y entendimiento con el ser humano. Y esa disposición, esa voluntad de Dios de levantar pactos, lo que nos deja ver acerca de Él es que es Dios quien se acerca con la corona de su creación. Nosotros socialmente convivimos con personas. eh, la forma que tenemos para organizarnos en sociedades, pues siempre deja ver que hay una autoridad, que hay un pacto social, ¿sí? Hay un pacto social en el que el colectivo, la comunidad deposita su confianza en un grupo de personas para que tomen decisiones, para que sean autoridad, para que vigilen por el bienestar de un colectivo y esas son las autoridades. Pero como seres humanos sucede que cuando tenemos un poco de poder, tenemos un poco de responsabilidad y autoridad. Si no estamos bien ubicados, ese poder nos corrompe y nos transforma.
Y hay veces que esa investidura que sentimos que tenemos y nos apropiamos nos hace arrogantes y nos impide involucrarnos con los demás, con el próximo, con el prójimo. Yo he conocido a muchas autoridades así, y yo no dudo que usted también, donde no hay una voluntad, no hay una disposición de relacionarse con el otro. Y bueno, pues cuando nosotros vemos que Dios es Dios de pactos a través del Antiguo Testamento, lo que entendemos es que el común denominador es esa voluntad de querer acercarse hacia el ser humano. La revelación en el Antiguo Testamento, bueno, pues también se da a través de los profetas, y mucho de lo que anuncian los profetas, pues es una preparación para la venida de Jesucristo. Comentamos, y digo, ya se ha subrayado en clases anteriores, que la revelación por medio de la creación, bueno, pues está declarada desde el Génesis 1, ¿no? En el principio creó Dios. Salmo 19, todo completo, pues habla acerca de que los cielos proclaman la gloria de Dios. Y bueno, pues Romanos dice que aún a pesar de lo sofisticado, aún a pesar de lo encantador que pueda ser el universo y la creación, pues no debemos o no se debe de cometer el error de darle más crédito al creador que a la creación en sí misma. La revelación mediante la ley y los profetas nos demandan que nosotros podamos revisar cuál es el mensaje, cuál es el tiempo, cuál es el contexto en que pues un pueblo elegido estaba atravesando pues cuando viene este mensaje. Y bueno, pues lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, acerca de los profetas en el Antiguo Testamento es que hay una división. Esta división, bueno, comprende a los profetas mayores, comprende a los profetas menores. De hecho, en las clases donde usted empieza a tener introducción a la Biblia, bueno, pues es obligado que se memorice todos los profetas mayores, que se memorice los profetas menores. A veces memorizar los profetas menores pues cuesta un poquito porque, bueno, son 12, los mayores, bueno, nombres son cuatro, aunque uno de ellos pues escribe dos tomos, que es Jeremías y que escribe al mismo tiempo Lamentaciones. Pero aquí algo que vamos a destacar o rescatar, y eso es para la materia que estamos cursando, es que los profetas mayores tienen un solo objetivo. ¿Qué objetivo es? Bueno, pues revelar que el carácter de Dios es santo, que el carácter de Dios es justo y que bueno, esa santidad y esa justicia de Dios que demanda pues que Él, pues digamos, aplique un correctivo, aun a pesar del correctivo, por fuerte que pueda ser, trae una esperanza de que las cosas van a volver a su estado original. En el caso de los profetas menores, también hay un objetivo. Este objetivo, ¿cuál es? Bueno, pues confrontar el pecado que estaba viviendo el pueblo, denunciar la injusticia que muchas autoridades estaban practicando y lo que les comenté hace un momento, que cuando el ser humano tiene un poco de poder, un poco de autoridad, pues lo malusa, y en lugar de ocuparlo para servir a través de ese poder que tiene, pues se sirve con el poder que le ha sido encomendado. Y bueno, algo en que se parecen los profetas, tanto mayores o menores, es que a pesar de esa corrección, ¿verdad?, que están haciendo a través de su mensaje, tienen un anuncio de una esperanza venidera. Bueno, aquí puede presenciar usted, hay una línea de tiempo, y ahí hay pues algunos eventos históricos importantes. Ahí nosotros lo que vamos a poder ver, fíjese, son eventos que para nada representan un periodo de bonanza.
Fíjese, la primera sección de la segunda banda de colores dice reino dividido, hay división. Luego dice queda solo Judá. Luego dice el exilio y luego dice posexilio. Todos estos eventos lo único que reflejan es que había una condición de crisis. Ajá. Y bueno, pues la crisis a lo largo de las sociedades no se da porque sí, no se da porque es algo que tiene que ocurrir. Generalmente las crisis están asociadas a errores que cometen los seres humanos o que cometemos las sociedades. Un ser humano, ¿verdad? Cuando padece una crisis de salud, pues no es por un evento que llegó por sí solo. Previo hubo un descuido, previo hubo una mala alimentación, previo hubo un exceso y entonces eso acarrea crisis. En toda esta línea de tiempo que usted puede ver, hermano, hermana, lo que ocurre es un evento llamado pecado por parte de un pueblo, pues que había sido escogido. Y bueno, ¿qué es lo que revelan los profetas en en ese acto de Dios de darse a conocer a la humanidad? Que Él es un Dios santo. Como dice Isaías, nuestros pecados han hecho división, ¿no? Entre Dios y nosotros. Entonces, todas estas etapas, que pues no fueron décadas, sino aquí fueron siglos, donde un pueblo escogido decide equivocarse, ¿verdad? Traen consigo una revelación de Dios acerca de que Él es santo y no comulga, ¿verdad? Con el error humano. Sin embargo, ¿verdad? Aparte de esa disciplina, esa corrección dada a través de un mensaje, hay un anuncio de esperanza. Ujú. Hay un anuncio de que las cosas pueden corregirse. Y fíjese, ahorita lo vamos a tocar, a la iglesia le corresponde continuar con esta ejecución de la revelación progresiva hacia la humanidad y el mensaje sigue siendo el mismo. Ujú. El mensaje sigue siendo el mismo. Te equivocaste, sea voluntaria o involuntariamente, debes de saber que pues, esa decisión, esa condición, pues no comulga con la santidad de Dios, pero hay esperanza. Hay un llamado a la reconciliación. Y ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios dando a cada ser humano oportunidades para que corrijamos nuestra vida. Y digamos que lo he vivido recientemente y he conocido a personas que Dios les ha dado una segunda, hasta una tercera oportunidad y el que ellos tengan un significado o adopten, se apropien de ese significado para sus vidas es algo que los renueva, es algo que los revoluciona, que los transforma. Y entonces, fíjese, la revelación a través del profeta siempre ha sido Dios es santo. Ujú. Los seres humanos nos equivocamos. Y viene también el mensaje, pero no todo está perdido. Hay una oportunidad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dar un giro, ¿no? De 180 grados. Entonces, esa es la parte digamos, de la participación de los profetas. En esta revelación progresiva a través de la Biblia, una segunda etapa es cuando cuando Dios se revela a través de Jesucristo. Jesucristo dijo que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Ujú. Jesucristo, bueno, pues también no era presunción ni otra cosa, sino simplemente un acto justo de darse a conocer quién es, ¿verdad? Pues él declaró también, ¿verdad? Que pues que él es Dios. Un aspecto doctrinal con el que debemos de tener mucho cuidado y bueno, más en estos tiempos que se agudizan no solamente corrientes de pensamiento
que tratan de opacar, que tratan de minimizar los principios éticos que vienen de parte de Dios, sino que también en cuestiones doctrinales, ¿verdad? Se levantan muchas corrientes que pues ponen en duda la divinidad de Jesucristo, que restan autoridad a la divinidad de Jesucristo. Digo, apenas hace como 15 días me encontraba un grupo de personas con un tanto facciones asiáticas, donde aparentemente pues hablan acerca de Dios, traen una Biblia, pero pues empiezan a decir, ¿verdad?, que aparte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también está Dios Madre. Y bueno, pues empiezan, ¿verdad?, a armar cierta construcción, ¿no? Doctrinal que, pues lo único que viene a hacer, pues es restar esa valía que tiene la persona de Jesucristo, que tiene la valía como unigénito del Padre, no creado, sino de la misma sustancia que el Padre. Y bueno, pues ya mi esposa Ana, ¿verdad? Hace como 3 clases, les dio una clase completa, ¿verdad? De Hebreos, donde, bueno, pues veíamos nosotros a la persona de Jesucristo, la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Misericordia, nuevamente, perdón, sí, santidad, un modelo, ¿verdad?, que nosotros pues no nos avergonzamos de seguir. Como seres humanos, a veces para darle sentido a nuestra vida necesitamos algunos referentes. Y hay referentes en los deportes, hay referentes en la academia, hay referentes en las ciencias. Ahorita que estamos a una semana de que empiece el mundial, los niños tratan de tener un referente, ¿verdad?, de su jugador favorito y se ponen a jugar y como que buscamos a quién imitar. Y bueno, pues aquí la mejor muestra del carácter de Dios, la mejor muestra de cómo es Dios, pues nosotros la vemos en Jesucristo. Decía mi esposa hace algunas clases, una forma en que puede ir creciendo, nosotros podemos estar dispuestos y ser una tierra fértil, una materia dispuesta donde la revelación crezca, pues es a través de Boa, ujú, que es Biblia, oración, ayuno, y bueno, yo ahí siempre he dicho, pues le agregaría alabanza y adoración. Ajá. Entonces, nosotros vamos a hacer esa tierra, esa materia dispuesta donde esta revelación de Jesucristo vaya creciendo. Y bueno, pues ya hemos abordado que Jesucristo es la máxima expresión de la revelación de Dios. Es Dios hecho hombre. Ujú. Donde él dijo, quien me ha visto, a mí ha visto el Padre por el carácter, ¿verdad? Por el carácter adherido a él. Y bueno, pues también cumplimiento de promesas y en él, en Jesucristo, se cumple un nuevo pacto. No un pacto asociado con ritos, no un pacto asociado con prácticas religiosas, sino un pacto de amor que impacta y sobre todo pues cambia la conciencia. Bien, ahora, hermanos, vamos aquí a la tercera etapa, ujú, de esta revelación progresiva. Aquí entra en escenario, ¿verdad? La iglesia. Ujú. Entra en escenario la iglesia como ese organismo, ajá, como ese cuerpo vivo que tiene una función. Les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias. A ver, quiero pedirles que busquemos Efesios capítulo 3 versículo 10 por favor. Si yo ahorita voy a buscarlo también. Si alguien lo tiene, le pido si
le puede dar lectura, por favor. Efesios 3:10, Reina Sí, Valera por noventa y favor. cinco Sí, para adelante, que, adelante. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, gracias, Laura. Amén. Comentábamos hace un momento que la iglesia en el Antiguo Testamento no es mencionada. ¿Mm? Puede haber alguna parte del Antiguo Testamento donde se apunta un poco a la iglesia. Sin embargo, la palabra iglesia como tal no se menciona en ningún momento. Y yo siempre he dicho que la iglesia fue la estrategia de Dios guardada por muchos siglos para que el día de hoy pues nosotros continuemos ser un instrumento de revelación. Dice ahí Efesios 10 que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Leyó la hermana Laura? Dice que es por Iglesia. medio de la iglesia. Ujú. Entonces, aquí es importante señalar, hermanos, hermanas, que desde que existe el ser humano, desde que es creado el ser humano, Dios ha tenido la firme intención de bendecir a la humanidad. Ujú. Quiso empezar con un matrimonio, bueno, con una pareja, Adán y Eva. Hicieron un matrimonio, ¿verdad? Porque dice Génesis capítulo 1 y se refleja en el capítulo número 2 dice que los bendijo Dios. Ajá. De hecho, ahí está con la bendición de Dios, pues confirmado el matrimonio, pero esa primera pareja, ¿verdad? Bueno, pues toman una decisión, hay una distracción. Y esa firme decisión de Dios de bendecir a la humanidad se detiene ahí un poco. Hay consecuencias, ¿verdad? Hay ciertos edictos de sufrimiento, ciertos edictos de trabajo que pues se tenía que enfrentar a partir de ahí. Y bueno, pues ya, posteriormente Dios no quita el dedo del renglón y entonces, a través de una familia, Dios continúa su plan firme de bendecir a la humanidad. Y bueno, pues llama a Abraham, ajá, lo llama pues de una condición imperfecta. Abraham pues era caldeo, seguramente Abraham pues era un artesano que se dedicaba pues a hacer figuras, ¿verdad? De ídolos, sobre todo por el contexto de donde vivía. Sin embargo, de esa imperfección lo llama Dios. Y Dios le dice en Génesis capítulo 12 te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y bueno, pues de ahí se levanta un pueblo, ¿no? Se levanta un pueblo, conocemos nosotros la historia, ¿verdad? De los patriarcas, conocemos la historia de la esclavitud en Egipto, conocemos la historia de la liberación, conocemos la historia de la promesa donde Dios pone a esa nación en un lugar estratégico en Palestina que para ese tiempo era como un ombligo del mundo, porque Palestina pues era un lugar de paso obligado donde todas las rutas que iban de África hacia Asia y de Asia hacia Europa, pues prácticamente tenían que pasar por allí. Y estratégicamente Dios puso a ese pueblo, ¿verdad? En lo mejor de esa tierra, en la famosa media luna fértil. ¿Para qué? Para que cuando pasara ahí la gente fuera este pueblo influencia para ellos. Se sentaran las bases, las condiciones para que viniera una revelación de quién es Dios. Y les hago una pregunta, hermanos, hermanas, a ver, el propósito de Dios de bendecir a la humanidad, bueno.
de una manera plena, directa, se cumple a través de ese pueblo de Israel. De Israel viene el Mesías, ¿estamos de acuerdo? Ok, en Cristo, ¿verdad? Son benditas todas las naciones, pero la pregunta, siendo más específico, ¿verdad? La pregunta es, ¿cumple el pueblo de Israel? O sea, no en la persona de Jesucristo, cada miembro judío cumple con ese propósito de sembrar la inquietud para que la revelación de Dios pudiera venir a cada ser humano, ¿verdad? Que en ese momento le ignoraba en el mundo. ¿Qué piensa usted? ¿Se cumple o no se cumple? Hoy cada judío está siendo un instrumento para que la revelación de Dios llegue a los seres humanos comunes que pues no tenemos fama ni gloria. Yo tengo dos teorías. Ajá. La primera es que efectivamente Jesucristo viene de ahí y Ujú. obviamente cuando Jesucristo pues está en su temporada, todo la base bíblica o la base de las escrituras pues viene en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, si el pueblo judío no hubiera sido fiel a guardar esas leyes, pues no hubiera referencia, ¿no? Este, y la segunda teoría es que, y no son teorías, sino es parte de, ¿no? O sea, dice en el libro de Romanos que, pues efectivamente, como tal la pregunta, hoy día, no, pero si ellos no hubieran existido, o sea, desde que sale Jesucristo de ahí, desde las bases bíblicas, ¿no? Y la Biblia nos ha dicho que bendigamos siempre a Israel porque, pues en un futuro, este, ellos son la rama central, por decirlo así, ¿no? Aun cuando ya no cumplen ese propósito que usted dice, pero pues va a llegar un momento en que cuando venga nuestro Señor, pues seguramente va a haber esa restitución, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, gracias Laura por la participación. Fíjense, aquí en lo que comenta Laura tiene injerencia algo muy importante y lo mencionaba mi esposa hace un momento. Dios es Dios de pactos. A Él no se le olvidan las cosas ni las promesas y como dijo Laura, ese pacto que viene, híjole, pues desde Abraham, ese pacto Dios lo va a cumplir porque Dios no es hijo de hombre para que mienta y tampoco para que se arrepienta. Ujú. Sin embargo, en el estricto sentido, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué sucedió, verdad? ¿Qué sucedió con ese Israel? Bueno, pues estuvo vagando por muchos siglos hasta que en 1948, si no me falla la fecha, son reconocidos a nivel mundial otra vez como nación. Ujú. O sea, y fíjese, en todo ese pueblo, en todo ese tiempo que pasó, pues había una desolación, regados por todos lados. De hecho, en México nosotros tenemos gran cantidad de judíos que llegaron por el puerto de Veracruz, ¿verdad? Llegaron por el puerto de Veracruz, algunos se instalaron en la Ciudad de México. Si usted va a la ciudad de Monterrey, ahí va a encontrar muchos judíos. De hecho, hay una teoría, como dice Laura, de que ¿cómo se les dice a los regiomontanos, hermanos? Les dicen los codos. Les dicen los codos y una teoría de por qué les dicen los codos es que muchos judíos que, bueno, pues cuando llegan aquí, su modus vivendi era a través de la comercialización de telas. La manera en que pues ellos tomaban la medida de tela era a través de codos, ¿no? ¿Cuánto va a querer de tela, marchanta? No, pues un codo, dos codos y con el codo medían la tela. Y de ahí pues se les queda esa, ¿cómo decirlo? Pues esa forma, ¿no? De identificar no solo a los vendedores, sino pues a toda la gente del lugar, ¿no? Esa es una teoría. Pero bueno, voy a este punto. Llegó, ¿cómo decirlo? Hubo una
hubo un juicio y eso, bueno, es una cuestión más profunda, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. Pero, ¿qué sucedió? No pudieron tener el impacto quizá esperado que Dios tenía para ellos. Pero aquí algo importante es que Dios no se arrepiente de sus planes. Dios no se arrepiente de bendecir a la humanidad. Y entonces el plan estratégico de Dios, dado que el pueblo de Israel no cumplió al 100% ese plan, ¿no?, de que fueran un canal, un portavoz, ¿verdad?, de las condiciones para que llegara la revelación de Dios a la humanidad. Entonces Dios levanta otro grupo, ujú. Levanta a los gentiles. Ajá. Y tal vez si usted llevó su materia de historia de la iglesia, ¿verdad?, en un primer momento, en el libro de los Hechos, todavía hasta el capítulo número 7, gran parte, bueno, no gran parte, sí gran parte de la iglesia era de procedencia judía. Hasta el capítulo número 7 de Hechos, capítulo número 7 de Hechos, la iglesia, el grueso de la iglesia era judía, estaba compuesta por judíos. Después, ¿verdad? Capítulo 8, 9, 10 hasta el 16 va cambiando la proporción y entonces la cantidad de judíos cada vez se hace menos y la cantidad de gentiles pues son los que llenan las bancas de las iglesias. ¿Por qué? Porque viene aquí, ¿verdad? Según lo que dice Efesios 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios sería dada a conocer por medio de la iglesia. Ajá. Fíjese bien, a ver, aquí quiero comentar a usted, ¿verdad? Un poco acerca de cómo ha sido esta revelación de Dios a través de la iglesia. Mire, le voy a dar un poquito de historia de la iglesia en 2, 3 minutos, ¿verdad? Y bueno, pues le hago una pregunta y no es examen. Eh, ¿Cuándo nace la iglesia, hermanos, hermanas? ¿Cuándo y dónde nace la iglesia? La iglesia nace en el Pentecostés. Ajá. La iglesia nace en el Pentecostés. Cuando viene la venida del Espíritu Santo, obvio, estaban ahí en Jerusalén, reunidos todos, ¿verdad?, unánimes en el aposento alto. Y entonces se oyó un estruendo así fuerte, un sonido fuerte, y se les aparecieron lenguas como de fuego. En el momento, ¿verdad?, que viene el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos, ellos tienen conciencia, ujú, de un llamado de alto impacto. Y bueno, comienza la historia de la iglesia. Los primeros 100 años se va a tener la iglesia primitiva. Ujú. Usted puede leerlo ahí en Hechos 2 hasta Hechos 5, ¿verdad? Una iglesia pujante, una iglesia que daba testimonio, había sanidad, milagros, la gente vendía sus propiedades, daba lo que del dinero de lo vendido a los líderes de la iglesia para que la obra creciera. Y todo el mundo se quería ir con Cristo. Pero pues ya después viene la incomodidad de las autoridades, ¿verdad? Y entonces, pues los primeros 100 años, todo bien, pero después de los primeros 100 años viene la persecución. Ajá. Los emperadores se incomodan y entonces empiezan a perseguir a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque para ellos representaba una amenaza. Ujú. ¿Cómo que no quieren adorar al emperador? ¿Cómo que hablan de un rey nuevo, diferente, que atente contra la estabilidad del gobierno romano? Y entonces, bueno, pues la iglesia es perseguida, los lanzan a las fieras en el circo romano, los encienden como antorchas en las calles de las ciudades romanas, etcétera. Bueno, llegamos al 300 después de Cristo y entonces después de una larga, de 2 siglos amargos, de tanta persecución, cambia la suerte de la iglesia y ahora viene la iglesia imperial. Constantino se convierte, un emperador romano. Sucedió aquí como cuando gobernó Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox, cuando toma protesta como presidente en México, va a la basílica y asiste a misa y entonces a partir de ahí pues ya
se decía que el 90% de México era católico, ¿no? ¿Por qué? Porque como el gobernante, el nuevo presidente había proclamado su fe, pues todos trataban de imitarle. Pues así sucedió con Constantino. Viene una iglesia imperial, ¿verdad? Que ahora en lugar de ser perseguidos, pues se empiezan a convertir en perseguidores. Eso que trajo consigo, pues trajo mucha tibieza en la fe de la iglesia. Al principio, la iglesia era pujante, fiel, orante, veían señales, sanidades, milagros, había una doctrina sana. Ujú. Este, había una doctrina fundamental, ajá, que esa doctrina fundamental lo que venía a sostener era el cambio de vida en el corazón de los seres humanos y nos enfocaba más en Dios. Les hago una pregunta, mis hermanos, hermanas, díganme las doctrinas fundamentales, por favor. Arrepentimiento de obras muertas. Ok, el arrepentimiento, muy bien, ujú. Puede ser, aunque sea en desorden, Aunque sea en desorden. resurrección de los muertos, el Ok, juicio eterno, imposición de manos, ajá. doctrina de bautismos, fe El en bautismo. Dios, Ajá, bautismo y, tanto en agua como en el Espíritu ajá, Santo. Ujú. fe en Dios, La fe, ajá. y ya, ¿no? Son seis. Ajá, bueno, juicio, ajá. No Ajá, juicio. olvidemos que también juicio es una doctrina. Bueno, todas toda la doctrina fundamental, ¿con qué está ligada? La doctrina fundamental está ligada con que nosotros reconozcamos cuál es el carácter de Dios. ¿Por qué me tengo que arrepentir de obras muertas? Porque Él es santo. ¿Por qué me tengo que bautizar? Ah, porque doy testimonio de que ahora camino en una dirección diferente, siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué tengo que profesar fe? Ah, porque ahora ya no vivo por los sentidos, ya no estoy limitado por mi condición humana, ni por mis recursos, ni por mis habilidades. A través de la fe yo dependo del poder superior de Dios, yo dependo de la habilidad de Dios, ya no confío en mis recursos porque el recurso ahora es Dios. Ajá. Eso habla también de reconocer el carácter de Dios. Bueno, el bautismo, viene el bautismo en el Espíritu Santo, viene la imposición de manos con los dones. Ajá. Eso apunta a que yo reconozco que Dios es sobrenatural. Las leyes físicas no lo limitan, el tiempo y el espacio no limitan a Dios. Y entonces, ¿verdad? Cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, dejamos de estar anclados a un plano natural y nos movemos en un plano sobrenatural. De hecho, aquí, dicho sea de paso, lo sobrenatural debería de ser, voy a decirlo así, lo común, lo normal en la iglesia. Últimamente, ¿verdad? Vemos, no sé, una sanidad, bueno, escuchamos de una sanidad así o un milagro portentoso, pues no sé, ya no muy frecuente. Y tal vez nos superasombramos, pero lo sobrenatural, ¿verdad? Debería de ser lo más natural que nosotros experimentemos en la iglesia. El juicio. ¿Por qué es importante el juicio? Porque eso nos da conciencia, ¿verdad? De que lo que nosotros vivamos hoy tiene un impacto para la eternidad. No hay de que, ah, bueno, pues hay que living la vida loca o ¿cómo decirlo? Bueno, pues comamos y bebamos que al fin, pues vamos a morir, ¿no? Como que tratando de vivir de una manera irresponsable. Entonces, la doctrina fundamental, insisto, nos conecta con el carácter de Dios y de una manera consciente, no tanto de una forma punitiva, no tanto de una forma temerosa, ¿no? De que, ay, pues si no lo haces, va a venir una consecuencia. No, es una situación consciente de que reconocemos quién es Dios, cómo es nuestro Dios, y eso nos motiva a que haya algo distinto aquí y una orientación de hacia dónde estamos yendo. Bueno, todo esto que les comento, hermanos, hermanas, de la doctrina fundamental,
se perdió. Comenzó a perderse desde que la iglesia, por ahí en el 313 después de Cristo, se convierte en una iglesia imperial. Después viene un periodo de obscuridad, es decir, al principio en la iglesia primitiva y la iglesia perseguida, había una fidelidad fuerte, genuina, de corazón, había unos principios, ¿verdad?, que hacían que los cristianos, no importaba que los arrojaran a las fieras en el circo romano, ellos no negaban a Jesucristo, sabían dónde estaban parados. Pero ya después se diluye la fe, se diluye el corazón genuino como cristianos y entonces todo se empieza a relajar. Todo ya era relativo, porque ahora como el cristianismo era la religión del imperio, la gente pues ya tenía una religión no de convicción, no de corazón, sino más bien de compromiso, porque había que agradar al imperio. Y era un cristianismo de denominación más que del corazón. Y a partir de ahí se empieza a relajar el liderazgo, la fe. Los líderes ya no eran líderes porque quisieran servir a Dios, sino porque ser un líder garantizaba la vida económica, la posición y cierto respeto. Entonces llegamos con esto hasta la iglesia medieval, donde todavía la fe, bueno, la poca fe que había en ese momento, pues cae hasta los suelos. Ya la palabra de Dios ya no era la norma guía de los actos de la iglesia. En la iglesia medieval, los líderes, ¿verdad?, más encumbrados de la iglesia, pues ya se denominaban los papas, porque eran quienes tenían la herencia de Pedro. Ya la iglesia pues tenía mucho poder, ya ahora la iglesia pues tenía su propio ejército y todo eso lo único que hace, ojo, es que esta doctrina fundamental se cayera por los suelos. Ya la fe, ¿cómo decirlo? La salvación ya no era por fe, ahora la salvación ya era por obras. Ya la norma guía de los actos ya no era la palabra de Dios, era lo que decía el Papa y lo que se enseñaba pues en los cursos y pues toda la doctrina errante que ellos formularon. Entonces ya no había imposición de manos, no había sanidad, no había milagros, no había una conciencia del juicio, no había un arrepentimiento de obras muertas. El bautismo pues ya se empieza a practicar para los niños, ¿no? Desde niñitos había que bautizarlos para que si algo pasaba, pues aseguráramos su salvación. Bueno, mis hermanos, todo esto lo que trajo consigo es un tiempo oscuro, ajá, sobre la iglesia. Y aquí no perder de vista que Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios tenía que ser dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Es decir, la revelación tenía que seguir creciendo a través de la participación, a través, ¿verdad?, de que la iglesia hiciera su parte. Y entonces, ¿verdad?, con esto llegamos a la reforma. Ajá. La reforma comienza el 31 de octubre de 1517. Hay algunos personajes, ¿verdad?, que lideraron la reforma. Bueno, pues estuvieron Martín Lutero, John Hus, mucho tiempo antes, John Wycliffe, Zwingli, muchos autores que usted, si a usted le interesa, pues puede leer el libro Generales de Dios. Es el tercer libro, si no recuerdo, si no mal recuerdo, y si no, corrígeme. Entonces, eso lo va a poder leer usted. Pero fíjese, a ver, quiero que veamos el material que tiene usted ahí en pantalla. Bueno, dice ahí desde 1517 hasta el 2007. Bueno, yo lo pondría hasta el 2026. ¿Qué sucede en el 1500? Hablemos por siglos. Bueno, viene la reforma, la primera reforma o lo que históricamente se le conoce como reforma protestante. La reforma, mis hermanos, hermanas, fue una reforma estrictamente doctrinal.
Recuerde usted que esto que ya comentamos de la iglesia imperial, la iglesia de la Edad Media, lo que hizo es diluir, hacer a un lado la doctrina fundamental. Y entonces se levanta Martín Lutero y dice, no, espérense, ¿cómo es posible que más importante que la palabra de Dios es lo que dice el Papa? ¿Cómo decir que el pecado de un ser humano va a ser tratado por una indulgencia, ¿no? Paga un título de perdón y entonces ya no te preocupes por honrar a Dios ni hacer lo que dice la palabra de Dios en cuanto a conducta. Págate un buen dinerito y mira, yo te doy un certificado de perdón. Y Martín Lutero dice, no, señores, así no funciona. La salvación es por fe. Ujú. El justo por la fe vivirá. Y entonces clava sus tesis ahí, ¿verdad? En una parroquia ahí en Alemania y entonces empieza ahí el movimiento. La reforma, insisto, fue una reforma de tipo doctrinal, donde teníamos que regresar nosotros hacia la doctrina fundamental, porque esa doctrina fundamental nos conecta con el carácter de Dios y no de una manera religiosa, sino de una manera consciente, de una manera, a manera de revelación que transforma nuestro interior de una manera genuina. Luego fíjese, para los años 1600, o sea, en ese primer siglo, 1500, donde se da comienza la reforma, digamos que el primer elemento de la doctrina que se reforma es la salvación por fe, no por obras. La salvación es por fe. Luego, los 1600 viene el movimiento evangélico. Algo interesante de los 1500 es que, bueno, se restaura la salvación por fe, pero ¿qué cree? Pues no había como que mucho interés de expandir el evangelio, la buena noticia. Como que es una situación donde la iglesia se empieza a ubicar otra vez en su posición, pero pues no hay mucha labor evangelística de llevar las buenas noticias a otros. Y bueno, pues para los 1600 viene este despertar, ¿verdad? Y entonces en esa actividad de anunciar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, pues lo primero que hay que enseñarles, ¿verdad? Después del arrepentimiento a los nuevos creyentes, ¿qué se les tiene que enseñar? Pues a bautizarse, a hacer un compromiso público. Luego ya para los 1700, ¿verdad? Bueno, pues había que enseñar a caminar a los nuevos creyentes en una vida genuina, o sea, no un cristianismo, eh, ¿cómo decirlo?, de denominación, sino genuino, y había que impulsarlos a vivir en la santidad, ajá, a que cada creyente estuviera, santo quiere decir apartado de lo común. Ajá. Santo quiere decir que usted deja de ser de ese estándar común y va por algo más valioso ante los ojos de Dios. Y entonces, bueno, pues ahí hay algunos personajes como John Wesley, ¿verdad? De hecho, ahorita la maestría creo que se da aquí en la iglesia, ¿verdad? Pues tiene corrientes wesleyanas, bueno, y bueno, eso nos hace sentido en relación a lo que tenemos en nuestra iglesia. Y luego fíjese, para los años 1800, ¿verdad? Ok, ya evangelizamos, ya enseñamos a la gente otra vez a bautizarse en agua, ya los estamos motivando a que vivan una vida fuera de lo común, apartada de lo común. ¿Qué nos hace falta? Pues ahora enseñarles el poder de Dios, ¿no? Sanidad por fe, imposición de manos otra vez, ajá, los dones del Espíritu Santo. Y esto para los años 1900, ¿verdad? Se intensifica de una manera importante. Y en los 1900 vienen el movimiento pentecostal, los dones del Espíritu Santo, el derramar del Espíritu Santo, el orar en lenguas. De hecho, esto ocurre, ¿verdad? En Topeka, una ciudad ahí de los Estados Unidos. Había unos jóvenes que se estaban preparando para ir de misiones y bueno, pues producto de leer la Biblia y ponerse a orar de una manera constante, yo pienso que sabiendo Dios de que iban a ir a unos terrenos difíciles,
Cae el Espíritu Santo sin que ellos lo invocaran ni lo esperaran. Son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando uno se mueve en el ambiente espiritual, ¿qué necesitamos? Poder. Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo le digo a veces a nuestros hermanos, hermanos, cuando yo me levanto y voy a dejar a mis hijos y voy para arriba y para abajo, le digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque si tú no estás conmigo, no la voy a hacer en este día. Y entonces fíjese, en los 1900 es ese movimiento pentecostal, 1960 movimiento carismático. ¿Le suena algo esto? ¿Le hace sentido esto del movimiento carismático? Renovación, bueno, ahora el curso, ¿verdad? De que sigue, bueno, uno de los cursos que tenemos aquí en la iglesia para los nuevos creyentes se llama renovación, ¿cierto? Pero antes se le llamaba renovación carismática, hoy ya le hemos quitado lo carismático porque dicen, ay, no, pues es que eso está más conectado con lo católico, entonces quítenle y pues nada más déjenlo en renovación. Pero eso de movimiento carismático, de ahí venimos nosotros. Es un movimiento que comienza en los Estados Unidos en la década de los 60. Fíjese, ya estamos más para acá, ¿sí? Más mover del Espíritu Santo, los dones. Ay, Dios mío, se va a agotar mi batería. Espero que no se apague mi computadora, hermanos. Ya casi terminamos. Y si se apaga mi compu, te encargo cerrar, por favor. Entonces, fíjese, viene ya, ¿verdad? Más adelante, ya casi más pegados a nuestra actualidad. 1988 empieza el movimiento profético, el movimiento apostólico. Ajá. No he escuchado hoy que, ¿verdad? Que ya como que, lo digo de manera muy objetiva y respetuosa, ya como que se ha dado en la iglesia de hablar de apóstoles, ¿no? Anteriormente como que era, pues digamos, de reconocimiento enunciar, ay, el pastor Juan, el pastor Pedro, y como que hasta los hermanos se sentían bien, ¿no? Pero ahora no, ahora ya no, no, ya no es el pastor, ahora es el apóstol, ¿no? Ya subimos de nivel. Y entonces fíjese que toda esta corriente empieza por ahí en los años 80. Y bueno, ya tratando de resumir, hoy estamos, ¿verdad?, en un movimiento que se llama Movimiento de los Santos. Estamos en el movimiento de los santos, no movimiento de los santos de los últimos días, no tiene que ver nada con el tema mormón, ¿sí? O sea, hoy estamos parados nosotros en el movimiento de los santos, ¿verdad? Acompañado con este mover apostólico, profético, donde, digamos, el objetivo es uno solo, que la iglesia sea un instrumento donde la revelación de Dios siga creciendo, siga cobrándole sentido a cada ser humano que tiene un propósito en Dios, a quien nadie se le escapa, ¿verdad? Y que tiene perfecto control de la existencia y del futuro de cada ser humano. Si usted, bueno, no sé, a mí me tocó, digamos que el cristianismo de la década de los 90 del siglo pasado, y en ese tiempo se daba mucho, ¿verdad?, de que las iglesias cuando hacían un movimiento evangelístico invitaban a un evangelista famoso, ¿no? Ah, pues va a venir el evangelista tal, Juan Pérez. Y todo el mundo, ah, bravo, va a venir Juan Pérez, hay que invitar a enfermos, hay que invitar a gente que no está convertida a que venga, ¿no? Pero hoy, ¿por qué nosotros hablamos del movimiento de los santos? Porque hoy cuando usted hace una reunión ahí en su colonia, en su casa, ya no necesita un evangelista súper reconocido. Laura Cruz se puede levantar en medio de la reunión y testificar a sus vecinos acerca de Jesucristo. Ya si usted, el Espíritu Santo le mueve, ¿verdad?, a hacer una cena en su casa con tal de que sus vecinos escuchen, tengan una buena noticia, pues mi hermana María Estela González, ¿verdad?, puede preparar una buena cena, unos buenos tamales, invita ahí a sus vecinos y, y antes de que se ahoguen con el tamal, etcétera, tomen atole y siéntense que ahorita me van a escuchar, ¿sí?
Todo esto que les comento, mis hermanos, ¿qué implica? Implica que la iglesia está siendo un instrumento para que la revelación de Dios crezca, proclamando a Cristo, discipulando, siendo la luz del mundo y sobre todo preservando la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí, bueno, pues fíjense, en el Antiguo Testamento de estas tres etapas que hemos hablado, el Antiguo Testamento pues prácticamente es una preparación para que en la segunda etapa la plenitud de esa revelación, de ese conocimiento de Dios, de cómo es su carácter, se manifestara a través de Cristo. Y hoy nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Seguimos proclamando. Ok, pues ya se le acabó la pila al maestro. Este, justo estábamos viendo este resumen de las tres áreas que involucra la revelación progresiva. Y solamente quiero agregar que Dios se ha revelado, como dice, lo veíamos en Hebreos, desde la antigüedad, dice, por medio de sus siervos los profetas, y ahora lo hace a través de Jesucristo. Ajá. Entonces, en el pasado, si queremos irnos al libro por libro, siempre vamos a encontrar a Jesucristo revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque el mismo Apocalipsis nos dice cuál es la revelación máxima, cuál es el espíritu de profecía, dice revelar a Cristo. Si nosotros nos revelamos a Cristo en toda nuestra vida, como la iglesia que somos en esa multiforme gracia y sabiduría de Dios, nosotros no podemos decir que soy profeta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso lo he estado entendiendo y les voy a mandar un video que creo que complementa muy bien la clase, es realmente quién es una figura profética. Y es aquel que habla de Dios, si se puede, sin hablar. ¿De qué manera? O sea, que la vida, su estilo de vida nos manifiesta que ha estado con Dios. Entonces, generalmente no tenemos ese concepto de, por ejemplo, que Abraham es una figura profética, porque no declaró muchas palabras, sin embargo, fue un impacto para toda su generación. ¿Se acuerdan que Agar tuvo revelación de Dios? El mismo siervo oraba varias veces hasta que dio con la esposa para su hijo Isaac. Entonces, el mismo Abraham es una figura profética. Y ahí no solamente Moisés, o hablábamos un poquito hace rato también de David. Entonces, tú y yo debemos de ser un representante de Dios aquí en la tierra. Y eso es, en esa revelación progresiva, por eso termina esta exposición con el movimiento de los santos de los últimos días, que no tiene nada que ver con los mormones, sino como dice Romanos, que la creación está a una gimiendo y en dolores de parto para que los hijos de Dios nos manifestemos. Pero ¿cómo nos vamos a manifestar? No encerrados en cuatro paredes en la iglesia, o bueno, tenemos la idea de que la iglesia es a donde nos congregamos. Ahí es solo la congregación. La iglesia somos tú y yo. Y debemos de manifestar a Cristo en las tortillas, yendo al mercado, en donde vamos a jugar o en donde llevamos a los niños a la escuela. Yo respeto mucho a las hermanas que hacen school office, pero la realidad es que los niños necesitan también estar interactuando con niños alrededor y siendo luz en esos medios. Entonces, realmente ahora nuestro deber como iglesia es ser un profeta a las naciones. Ajá. Pero más que estarles predicando y exhortando como muchas veces de arrepiéntete, hijo del diablo, o sea, no, tenemos que manifestar el amor de Dios a un mundo que está cada vez más decadente y que, como dice la escritura, nosotros tenemos que ser sal y luz en la tierra. Pues vamos a terminar con esto. Acuérdense que mañana vamos a ejercer los dones. Entonces, ya espero que estén listos. Y Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida
de mi hermana Estela, Iván, Roxana, Senorina, José, Laura, Santos, Rosario, Señor, Salvador, Javier, Cintia, Andrés, Sayuri, señor Joeli. Gracias, Señor, por mis hermanas del Olivar. Gracias por Saraí, por Dana y todos y cada uno de los que han estado en este curso, Señor. Pedimos que tú te sigas revelando en nuestras vidas y sobre todo capacitándonos para ser esa figura profética que necesita nuestra tierra, Señor, porque donde podemos ser sal y luz, Señor, las tinieblas se disipan y nosotros, Señor, venimos a darle sabor a esta tierra para que preparemos el camino para tu segunda venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos. Adelante, querías una pregunta, Iván, adelante. Sí, solo una pregunta. Con respecto al examen que vamos a tener, ¿nos van a dar alguna guía o es de todo lo que hemos visto? Bueno, obviamente de todo lo que Creo hemos que visto, sí, pero... mi esposo siempre les manda una guía. Ah, Entonces ok, no se preocupen. Ajá. gracias. Que entreguemos el examen, les mandamos una guía. Entonces no se preocupen. Ujú. Gracias, bendiciones. Bendiciones para todos, muchas Nos gracias. vemos. Hasta Bye. luego. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Ana. Recuerden que la siguiente clase empieza a 6:15, entonces tienen 4 minutitos. Gracias, hermanos. Gracias.